Hola, muy buenas a todos. Soy Cristóbal Pino y junto con Claudio Gamilán les vamos a presentar nuestro modelo de ficha clínica. Bueno, para comenzar la dividimos en 7 secciones, las cuales vamos a describir un poco a continuación. Partiendo por el principio, a la redundancia, tenemos la fecha de atención de la consulta, los nombres del paciente, el apellido paterno y el apellido materno, la edad, entre muchos otros datos principales de la información del paciente, como pueden ser su rango etario, su rango de escolaridad. También más adelante podemos encontrar su sexo, su previsión de salud, y su RUT, las cuales son bastante importantes en nuestro propio sistema de salud, su ocupación, eh, su estado civil, su nacionalidad y su comuna de residencia. Incluso se puede especificar ahí mismo la dirección exacta del domicilio del paciente en caso de ser necesario, dependiendo de su condición. Pasando ya a la segunda sección, tenemos la parte de la anamnesis próxima, en donde podemos ver que tenemos dos espacios. El primero es para dejar en claridad cuál es el motivo de consulta de nuestro paciente. Y luego, en la anamnesis próxima, un espacio un poco más largo para que el clínico pueda explicarse y desarrollar las ideas importantes del cuadro clínico del paciente. En tercer lugar, tenemos la parte de la anamnesis remota, probablemente donde más información debe rellenar el clínico, ya que aquí tenemos algunos antecedentes que son importantes recabar, como pueden ser los antecedentes mórbidos, en caso de que se presente alguno de los que mencionamos ahí, antecedentes también quirúrgicos, antecedentes hospitalarios y uso de fármacos de algún tipo. En todo esto también añadimos una pequeña barra para poder describir el cuadro. Por ejemplo, en el tema de los fármacos, indicamos el medicamento, la dosis y la vía. En cambio, en las hospitalizaciones también indicamos cuándo fueron y debido a qué. Pasando ahora con los antecedentes ginecobstétricos, en caso de que nuestro paciente sea femenino, tenemos aquí primero el GPA para que se pueda rellenar, la fecha de la última regla, la duración de su ciclo menstrual y los exámenes más importantes como pueden ser el PAP y la mamografía para saber si están en el día o si deben ser realizados nuevamente. Pasando a la parte ahora de los hábitos, tenemos primero el uso de sustancias, en donde se pueden mencionar la o las sustancias que consuma nuestro paciente en caso de ser necesario. Y también tenemos espacio abajo para rellenar en caso de que presente el uso de alguna de estas para rellenar con información adicional, como pueden ser el tipo de consumo, la cantidad, la fecha de inicio del consumo, etc. Pasando más adelante con los hábitos, tenemos ahora la parte de la actividad física, la parte de los hábitos sexuales, de los hábitos de sueño, que pueden ser rellenados conforme a la descripción que se demuestra. Y finalmente, en la parte de los hábitos, tenemos los hábitos urinarios y los hábitos defecatorios, en caso de que el clínico considere importante y relevante para el caso clínico que estos sean descritos apropiadamente en la ficha. En la última parte de la anamnesis remota tenemos algunos detalles que pueden ser de importancia, así que por eso decidimos incluirlos, como pueden ser los viajes recientes, si el paciente ha recibido algún tipo de transfusión de sangre, si tiene su programa de inmunización completo o incompleto, si presenta alergia a algún tipo de medicamento o alguna sustancia en particular, también dejando espacio para que se indique si esto es necesario. Y finalmente tenemos la parte de los antecedentes médicos familiares, los cuales pueden ayudar al clínico a hacer relaciones con el paciente de su situación de salud, y los antecedentes sociales, donde se puede describir la situación del paciente, tanto en sus relaciones como en su situación personal actual. Bueno, ahora pasando por la sección 4 correspondiente al examen físico, tenemos primero el examen físico general, donde está eh, como los valores más importantes a destacar, como la temperatura, la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, y también categorizar al paciente según estado nutricional en esas categorías. También indicar si está normal o alterado el examen físico general y algunos de los principales signos que se pueden encontrar en la evaluación de este. Ahora en la sección 5, con respecto al examen físico segmentario, tenemos primero el examen de cabeza y cuello, donde se puede indicar si está normal, alterado o si es que no se realiza, y los principales signos que se pueden encontrar en la realización de este examen. Y lo mismo con los siguientes exámenes, con el examen físico pulmonar, acá con los principales signos que se pueden encontrar al examen. Lo mismo el examen físico cardíaco, con sus correspondientes signos, el examen físico gastrointestinal, y finalmente el examen físico neurológico, indicar si está normal, alterado o si es que no se realiza. Y como es un examen más complejo, en caso de alteración, encontrar cuáles son los hallazgos que el clínico encontró durante el examen.
Ahora con la penúltima sección, con respecto al razonamiento clínico, tenemos la hipótesis diagnóstica, donde el médico debe indicar cuál es la principal hipótesis que está pensando para el cuadro del paciente, indicar si es que necesita o no necesita exámenes de laboratorio y cuáles son este tipo de exámenes que necesita. Lo mismo con exámenes de imagen, indicar qué tipo de examen de imagen específico necesita. Y con respecto a la última sección de indicaciones generales para el paciente, primero tenemos este lugar para que el médico pueda dar indicaciones bien generales a seguir para el paciente, como puede ser una dieta específica o si necesita reposo para que el paciente siga en su domicilio. Luego tenemos el apartado de receta médica, si es que necesita o no el paciente. Y en caso de necesitar, indicar la dosis, vía de administración y tiempo de consumo que se va a estar con el fármaco. También si es que necesita o no necesita licencia médica el paciente y en caso de necesitar, hasta qué fecha específica va a durar la licencia médica y por qué se indica esta licencia médica según estos 7 tipos que tenemos acá. También la necesidad o no de derivar al paciente y en caso de derivar, a qué institución y especialidad se va a derivar al paciente. Y por último, en caso de que se necesite un nuevo control, indicar para qué fecha específica va a quedar citado el nuevo control. Ahora, para llevar a cabo el análisis de datos, todas las respuestas que nosotros vamos poniendo acá en nuestra ficha clínica, después quedan registrados en este Excel, como podemos ver acá. Entonces acá tenemos todos los apartados que nosotros pusimos, los datos generales, después acá tenemos la anamnesis, después el examen físico, y como puedo ver todo esto, al ir respondiendo a la ficha con los diferentes pacientes, va a ir quedando registrado y después a partir de este Excel nosotros podemos generar el análisis de datos más específico. Y por último, con respecto al feedback que nos dieron nuestros compañeros, como podemos ver, los puntajes que ellos dieron son bastante buenos y la retroalimentación final, ellos pusieron que está bastante bien en términos globales. El principal problema que ellos encontraron fue primero la obligatoriedad de muchos apartados de la ficha, por lo tanto nosotros decidimos como disminuir los puntos obligatorios al mínimo, dejándolo principalmente en la parte de características generales del paciente, el nombre, edad y esos puntos, y el resto en general no es obligatorio y también era engorroso para ellos si es que querían responder o volver a responder algo que pusieron atrás, como son muchas secciones, se les hacía muy lento volver, por lo que nosotros decidimos disminuir al mínimo el número de secciones y como vimos al final quedó en 7. Y eso hace que si uno quiere volver a responder hacia atrás, se va a hacer mucho más sencillo para el clínico. Y eso sería nuestra ficha clínica.